before the fight, I was already thinking I don't want to fight anymore, but everybody still had that, Hola a todos. Les deseo mucha salud. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo donde hoy no hablamos solo de boxeo, sino de un momento que mantiene en vilo a todo un deporte, de una predicción que ha encendido las alarmas y de un combate que amenaza con reescribir la historia reciente del ring. Naoya Inoue versus David Picasso no es simplemente otra pelea anunciada en el calendario internacional. Es, según coinciden promotores, entrenadores y analistas, una de esas citas que dividen épocas. Durante años, Inoue ha sido presentado como una fuerza de la naturaleza. Preciso, frío, devastador. El monstruo japonés ha construido su leyenda golpe a golpe, derribando campeones y dejando la sensación de que el desenlace siempre estaba escrito antes de que sonara la campana. Para muchos, verlo pelear era asistir a una demostración matemática de superioridad. Sin embargo, en medio de esa certeza casi absoluta, una voz experimentada decidió romper el silencio. Robert García, entrenador respetado y observador implacable del boxeo moderno, lanzó una predicción que cayó como una bomba en la sala de prensa. No levantó la voz ni buscó titulares fáciles. Bastó una frase medida, casi incómoda, para cambiar el tono de la conversación. De pronto, lo inevitable dejó de serlo. Las miradas se cruzaron, los murmullos crecieron y la seguridad colectiva empezó a resquebrajarse. García no habló desde la provocación, sino desde el análisis. Aseguró ver en David Picasso algo que muchos habían pasado por alto. No llega como víctima, ni como aprendiz dispuesto a sobrevivir unos asaltos. Llega con convicción, con hambre y con un plan. Picasso, joven pero curtido, carga con una mezcla peligrosa de velocidad, atrevimiento y lectura táctica. No es un boxeador ortodoxo, y precisamente ahí reside su amenaza. Su estilo irregular, casi caótico, podría obligar a Inoue a salir de la zona de control donde siempre ha reinado. Según esta visión, cada round podría convertirse en una partida de ajedrez bajo presión extrema. Un paso mal calculado, una combinación forzada, un segundo de exceso de confianza, y todo puede cambiar. No se trata solo de quién golpea más fuerte, sino de quién resiste mentalmente cuando el guión se rompe. En ese escenario, el combate deja de ser una exhibición y se transforma en un drama deportivo, donde el miedo, la adaptación y el instinto juegan un papel decisivo. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Aficionados divididos, expertos enfrentados, antiguos campeones opinando desde ambos bandos. Algunos defienden que Inoue está hecho para estos desafíos, que su grandeza nace precisamente de resolver lo imposible. Otros, en cambio, sienten que el peligro es real, que Picasso representa ese tipo de rival incómodo que no respeta jerarquías ni leyendas. La duda, una vez sembrada, ya no se puede borrar. Lo que está en juego va más allá de un cinturón. Para Inoue es la confirmación definitiva de su estatus histórico. Para Picasso, la oportunidad de su vida, el instante en el que un nombre desconocido puede convertirse en símbolo. Y para el boxeo, la promesa de una noche inolvidable, de esas que se recuerdan durante décadas. Cuando finalmente suene la campana, todas las predicciones perderán valor. Solo quedarán dos hombres, un ring y la presión de millones de miradas. Y quizás, como advirtió Robert García, basten unos pocos minutos para demostrar que incluso los monstruos pueden sangrar, o que las leyendas se forjan precisamente en el borde del abismo. Tras las palabras breves pero cargadas de intención de Robert García, el vestuario de Naoya Inoue quedó envuelto en un silencio extraño, casi antinatural. No hubo gestos de enojo ni respuestas impulsivas, tampoco sonrisas de suficiencia. Lo que apareció fue algo mucho más inquietante: cautela. Una sensación poco habitual alrededor del monstruo, un campeón acostumbrado a imponer respeto desde el primer segundo. Las miradas se cruzaron sin hablar. Las pantallas volvieron a encenderse. Los combates anteriores se reprodujeron una y otra vez. El pronóstico de García no atacaba la grandeza de Inoue, pero insinuaba una grieta invisible, un territorio que rara vez se le había obligado a explorar. No se hablaba de derrota, sino de un combate que no seguiría el guión habitual. Y esa idea precisamente fue la que congeló el ambiente. Al otro lado del ring simbólico aparece David Picasso,
Un nombre que no llena titulares ni despierta ovaciones anticipadas. Carece de fama, de aura mediática, de ese brillo que suele preceder a las grandes estrellas. Sin embargo, en esa aparente normalidad se esconde un recurso que Inoue casi nunca ha tenido enfrente. Picasso no basa su propuesta en la fuerza bruta ni en el intercambio frontal. Su verdadera arma es el ritmo irregular, la capacidad de romper patrones y forzar al rival a pelear incómodo. Se mueve lo justo, golpea cuando no se le espera y desaparece antes de que el contraataque llegue. Robert García detectó esto desde temprano. Comprendió que Picasso no necesitaba vencer a Inoue con poder, sino con incomodidad, con dudas, con pequeñas decisiones mal calculadas. Por eso el equipo del campeón revisó grabaciones durante horas, buscando respuestas a preguntas que antes no existían. El núcleo de la predicción de García se concentra en los 3 primeros asaltos, un tramo que él describe como el inicio de una trampa estratégica. No habla de un knockout temprano ni de una superioridad clara, sino de un arranque inestable, lleno de matices. En ese escenario, Picasso evita el choque directo y se dedica a sacar a Inoue de su zona de confort. Cada paso lateral, cada amague, cada golpe aparentemente inofensivo cumple una función: alterar el tempo del combate. Allí es donde las certezas comienzan a tambalearse. Inoue sigue siendo técnicamente superior, pero ya no se mueve con la misma fluidez automática. Debe pensar, medir, ajustar. En esos 3 asaltos iniciales todo puede cambiar. Si Inoue descifra el patrón y rompe la trampa, el combate podría encaminarse hacia el desenlace esperado. Pero si el desconcierto persiste, la presión mental empieza a crecer de forma silenciosa. No es una tormenta inmediata, sino una marea que sube poco a poco. García insiste en que ese es el verdadero peligro, no el golpe que no se ve, sino la duda que se instala. Por eso su predicción dejó el vestuario en silencio. Porque no cuestiona el talento ni la potencia del monstruo, sino su capacidad de adaptarse a lo inesperado. Cuando suene la campana y el combate comience, todas las miradas estarán fijas en esos 3 primeros asaltos. Allí donde nace la incomodidad, donde el favorito puede verse obligado a improvisar, se decidirá si la noche sigue el camino previsto, o si la predicción de García se convierte en una advertencia cumplida. Y en ese instante, el silencio previo podría transformarse en el momento más tenso y decisivo de toda la pelea. El momento capaz de cambiar por completo el destino del combate, según Robert García, no se encuentra necesariamente en el golpe más potente ni en el asalto más espectacular. Está escondido en un detalle mínimo, casi invisible para el ojo inexperto. Un paso medio segundo más lento, una reacción ligeramente fuera de ritmo, un contragolpe lanzado en el instante equivocado. Basta eso para que la historia del boxeo tome un rumbo totalmente distinto. Y es precisamente esa fragilidad del equilibrio lo que mantiene al público sin respirar. Cada segundo sobre el ring se convierte en una espera tensa, casi insoportable, porque todos saben que el instante decisivo puede llegar sin previo aviso. Para García, ese punto exacto en el que todo puede derrumbarse o elevarse es la esencia más cruel y fascinante del boxeo de élite. Desde esa perspectiva nace también la opinión más polémica del entrenador. García sostiene que, incluso si Naoya Inoue sale vencedor, el triunfo podría no ser del todo completo. Una afirmación que sorprende y divide, pero que encierra una verdad incómoda del boxeo moderno. Ganar no siempre significa dominar. Si Inoue se ve obligado a sufrir más de lo esperado, si muestra grietas en un estilo que muchos consideran perfecto, la victoria quedará acompañada de preguntas inevitables. ¿Sigue siendo una figura absolutamente intocable? ¿O este combate habrá revelado que incluso los más grandes tienen límites ocultos? En ese escenario, el cinturón puede permanecer en sus manos, pero la sensación de invencibilidad podría haberse resquebrajado para siempre. Estas palabras fueron suficientes para encender las redes sociales como una mecha en pólvora seca. La comunidad boxística se partió en 2 bandos claramente definidos. De un lado, quienes confían ciegamente en Inoue, convencidos de que su técnica, disciplina y mentalidad asesina
Lo colocan un escalón por encima de cualquier rival. Para ellos, dudar es una falta de respeto hacia una leyenda viva. Del otro lado, aparecen quienes sueñan con el golpe inesperado, con el instante en que el supuesto inferior aprovecha una mínima falla para cambiarlo todo. Hablan del David contra Goliat moderno, del momento que sacudiría al mundo del boxeo y quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. Cada comentario, cada análisis y cada discusión aumenta la tensión antes del combate. Y así todo conduce inevitablemente al desenlace, a la pregunta que obliga al espectador a quedarse hasta el último segundo. Cuando suene la campana final, ¿quién habrá tenido razón? ¿Robert García realmente vio el futuro antes que nadie? ¿O simplemente lanzó una predicción arriesgada, consciente del impacto que podía generar? La respuesta no está en las palabras ni en los debates digitales. Solo puede escribirse sobre el ring, con golpes, resistencia y voluntad. Esa incertidumbre, esa promesa de que todo puede cambiar en un instante, es lo que convierte este combate en una historia imposible de abandonar antes de su último latido. Gracias por habernos acompañado hasta este punto, porque lo que queda por decir es, quizá, lo más intenso de todo. Después de analizar predicciones, silencios incómodos y miradas cargadas de tensión, llegamos al verdadero final de esta historia. El instante en el que el boxeo deja de ser análisis y se convierte en memoria. Naoya Inoue contra David Picasso ya no es solo un combate anunciado, es un espejo en el que el boxeo se observa a sí mismo. En un rincón, el campeón consagrado, el hombre que ha caminado durante años sobre la certeza de su propia superioridad, acostumbrado a imponer su ley sin fisuras. En el otro, un rival que no promete espectáculo grandilocuente, sino algo mucho más peligroso: incertidumbre. Y cuando la duda entra al ring, ninguna estadística sirve de escudo. La predicción de Robert García no buscaba destronar al monstruo con palabras, buscaba algo más inquietante. Recordarnos que incluso las figuras más dominantes dependen de equilibrios frágiles. Un segundo fuera de ritmo, una lectura errónea, una decisión tomada bajo presión extrema. En ese punto, el boxeo se vuelve cruelmente honesto. No perdona el pasado ni respeta la reputación. Solo juzga el presente. Si Inoue vence con claridad, su leyenda se fortalecerá, pero no saldrá intacta, porque habrá atravesado una noche donde el miedo fue posible. Y si Picasso logra incomodarlo, resistir, obligarlo a pensar más de lo habitual, incluso sin ganar, habrá dejado una huella imborrable. Porque el boxeo no siempre recuerda solo a los vencedores. Recuerda a quienes cambiaron la narrativa, a quienes obligaron a mirar dos veces. Y ahí está la verdadera razón por la que este combate nos mantiene en vilo. No se trata únicamente de un cinturón ni de una victoria más en el récord. Se trata del momento exacto en el que una certeza se pone a prueba ante millones de ojos. Del instante en el que el silencio pesa más que el ruido y cada golpe puede ser el principio de una historia nueva. Cuando suene la campana final, no solo sabremos quién ganó. Sabremos qué tan cerca estuvo el monstruo de sangrar. ¿O qué tan lejos llegó el soñador de romper la lógica? Y entonces, recién entonces, entenderemos por qué esta pelea no se podía abandonar antes de tiempo. Porque el boxeo, en su forma más pura, no vive de resultados anticipados, sino de la posibilidad constante de lo imposible. Y esa posibilidad, esa tensión que aprieta el pecho y obliga a mirar hasta el último segundo, es el verdadero knockout que nadie quiere perderse.